El usufructo es un derecho real que tiene sus propios medios extintivos que han sido consagrados en el artículo 2152. Pero debe tenerse en cuenta que en las disposiciones generales que forman el título primero de nuestro libro cuarto de los derechos reales, también se han consagrado las causas generales de extinción de los derechos reales, más precisamente en el artículo 1907. De ahí entonces que para hacer un análisis completo de los medios de extinción del usufructo, debe unirse el análisis del artículo 1907, es decir, de los medios generales, al análisis del artículo 2152, es decir, de los medios especiales de extinción del usufructo. Voy a compartir una pantalla con estas dos normas que permite hacer el análisis un poco más exhaustivo. Véase que en dos columnas se han consagrado, en primer lugar, los medios generales y luego a la derecha los medios especiales. Esto es porque el artículo 1907, como se dijo, consagra los medios aplicables a todos los derechos reales, excepto, claro está, que en algún derecho específico se disponga lo contrario. Por eso es que en su encabezamiento precisamente dispone que sin perjuicio de los medios especiales, estos se extinguen por, y menciona los tres medios. Y luego, de manera coherente, en el artículo 2152, referido al usufructo, se indica cuáles son los medios especiales y se los enumera a los 7 derechos que se han indicado en la columna de la derecha. Es decir, que en total hay 10 medios extintivos de este derecho real, porque se aplican los 3 generales y los 7 medios especiales. El primero, es decir, la destrucción total, indicada en el artículo 1907, se configura cuando por cualquier evento el objeto deja de existir. Por lo tanto, se extingue la relación jurídica que necesariamente requiere de los elementos sujeto-objeto y también causa. Al haberse extinguido cualquiera de los elementos, también se extingue la relación jurídica, es decir, el derecho real de usufructo en este caso. Entonces puede tomarse como ejemplo el usufructo de un caballo de carrera que se extingue con la muerte de este caballo de carrera, o el usufructo de una obra de arte, por ejemplo, un cuadro o por ejemplo una estatua tallada en madera que se extingue si es que en ocasión de un incendio se destruye el cuadro o se destruye esta estatua tallada en madera. En consecuencia, la destrucción del objeto produce naturalmente la extinción del derecho real. También se extingue por renuncia. El artículo 1907 utiliza el término abandono, es decir, que se utilizan como sinónimos. Es el usufructo un derecho real, por lo tanto de contenido patrimonial, y por principio todos los derechos patrimoniales son susceptibles de renuncia o de abandono. Entonces el usufructuario, que por ejemplo es titular de un derecho real por 5 años o 10 o 15, puede expresar su renuncia o su abandono, como se prefiera, antes del vencimiento del plazo, y de esta manera el derecho queda extinguido. También por consolidación, que es la tercera causal indicada en el artículo 1907. Se considera que existe la consolidación cuando una misma persona reúne la titularidad de ambos derechos, es decir, del usufructo y de la nuda propiedad. Tómese, por ejemplo,
una persona que puedo ser yo, que soy usufructuario de un bien que es de mi padre, es decir, el nudo propietario es mi padre. Si el nudo propietario, en el caso mi padre fallece y yo heredo la nuda propiedad, se reúne entonces por efecto jurídico en una misma persona, que soy yo, la titularidad de ambos derechos, del usufructo y de la nuda propiedad. De esta manera, el derecho de usufructo se extingue porque me convierto en titular de dominio pleno o de dominio perfecto al haber reunido todas las facultades que habían sido originariamente desmembradas en oportunidad en la cual mi padre me constituye el usufructo, ¿sí? También puede reunirse en cabeza de una tercera persona. Por ejemplo, si yo soy el titular de dominio y constituyo usufructo a favor de Juan Pérez por el plazo de 20 años, y luego viene una tercera persona, por ejemplo, José García, interesada en adquirir el dominio pleno o perfecto, cuando han transcurrido, por ejemplo, 10 años del usufructo, en esta hipótesis, este interesado, es decir, José García, puede adquirir de Juan Pérez los 10 años que restan de usufructo y adquirir de mí la nuda propiedad. Por lo tanto, ambos derechos se reúnen en cabeza de esta tercera persona, ejemplificada como José García, quien adquiere el dominio pleno o perfecto, lo cual necesariamente produce la extinción del usufructo, puesto que no va a ser usufructuario sobre una cosa propia. El usufructo es un derecho que necesariamente recae sobre bien ajeno. Luego debe pasarse al análisis de los medios especiales. Ha sido modificado el orden en la enumeración de la columna si se lo compara con el artículo 2152. No significa esto que sea defectuoso el artículo 2152, sino que por razones pedagógicas, a efectos de su análisis académico, se hace más prolijo enumerarlos a cada uno de los medios de extinción y no indicar en un solo inciso varios medios, lo cual hace que el análisis sea más confuso. Véase que en el artículo 2152 se agruparon 3 causales de extinción, porque se alude a la muerte, al plazo o al cumplimiento de un hecho condicionante. En la columna se han indicado de manera separadas el vencimiento del plazo, el cumplimiento de la condición y la muerte del sujeto usufructuario. Se pasa entonces al análisis, ya he explicado por qué hay 7 causales en 4 incisos. Se pasa al análisis de cada uno de los medios. En primer lugar, el medio que quizás se produzca con más frecuencia, que es el vencimiento del plazo. Alude, claro está, al plazo resolutorio, es decir, cuando el plazo de vigencia del usufructo llega a su término. Es muy simple y no requiere mayor explicación este medio extintivo. Si yo soy el propietario y constituyo usufructo a favor de un sujeto X por 10 años, significa que cuando se cumplen los 10 años el usufructo se extingue y este sujeto X deberá restituirme el objeto, puesto que cuando constituí usufructo cambié de categoría de propietario, descendí de titular de dominio pleno a nudo propietario. Y cuando se cumple el plazo, es decir, se extingue el derecho real, asciendo nuevamente a la categoría de titular de dominio pleno o perfecto y el ex usufructuario debe restituirme el objeto. También puede extinguirse el derecho real cuando se produce un hecho condicionante, que hace las veces de condición también resolutoria. Entonces, si el propietario constituye usufructo a favor de una persona, por ejemplo, hasta que se reciba de médico, es decir, fija la graduación del usufructuario o
de cualquier otra persona lo fija como hecho condicionante, bueno, una vez que el hecho condicionante efectivamente acaece, en esa hipótesis, el derecho real se extingue. También se extingue por muerte del titular. Recuérdese que el usufructo no se transmite por causa de muerte. Entonces, el usufructo puede ser vitalicio, con lo cual se extingue por la muerte del titular porque precisamente así ha sido consagrado en el título constitutivo. Pero puede haber sido establecido el usufructo por un plazo determinado, por ejemplo, por 20 años. Y cuando la muerte del titular se produce antes del vencimiento del plazo, también esa muerte tiene efecto extintivo. Es decir, que si el usufructo es por 20 años, pero el usufructo muere, por ejemplo, al año número 12, y bueno, se adelanta 8 años la extinción del derecho real. Véase que el inciso A del artículo 2152 dispone que son medios especiales de extinción del usufructo la muerte del usufructuario, aunque no se haya cumplido el plazo o la condición pactadas. La causa extintiva que sigue es la extinción de la persona jurídica usufructuaria. Se asemeja a la muerte de la persona física usufructuaria, porque tratándose de persona física, la extinción de la personalidad jurídica, es decir, la falta de un elemento esencial del vínculo jurídico, que es el sujeto, se produce con su muerte. Y tratándose de una persona jurídica usufructuaria, la extinción del sujeto, de uno de los elementos esenciales, se produce precisamente cuando se liquida o se extingue la persona jurídica. Entonces, si el usufructuario es una sociedad comercial, es una sociedad civil, es una fundación, por poner un ejemplo, y la persona jurídica se extingue por cualquiera de las causales establecidas en el Estatuto Constitutivo, también de manera refleja y debido a la falta de un elemento esencial como es el sujeto, necesariamente debe producirse la extinción del derecho real. Se extingue también el usufructo por el no uso durante 10 años. Véase que el inciso C de la norma bajo análisis establece que el no uso por persona alguna durante 10 años y por cualquier razón produce la extinción del derecho real. Esto es importante que se aclare en la norma que debe configurarse el no uso por el usufructuario, pero además tampoco por ninguna otra persona, es decir, por persona alguna. Porque si el usufructuario se desentiende de su derecho y no lo ejerce, pero otra persona lo ejerce en su lugar, entonces no se configura esta causal extintiva, que es el no uso por 10 años. Puede, si se dan otras condiciones, producirse la adquisición del usufructo por parte de quien lo ejerce. Esto en virtud, desde luego es muy obvio, por aplicación de la prescripción adquisitiva de los derechos reales, en virtud de la cual quien se comporta como titular de un derecho por el tiempo fijado en los artículos que le establecen, que tratándose de inmuebles son de 10 años y de 20 años, quien se comporta entonces como titular de un derecho real por esos plazos, si concurre también el actuar desaprensivo por parte del verdadero titular del derecho, puede dar lugar a la adquisición del derecho real por quien fue poseedor, por quien se comportó como titular del derecho real, en detrimento del
verdadero titular que actuó de manera desaprensiva mientras otra persona ejercía su derecho. De ahí entonces que es importante el no uso por persona alguna. No debe haber ninguna persona que ejerza el usufructo. Y finalmente debe pasarse al análisis del inciso D, que consagra dos causas extintivas. Primero, el uso abusivo y segundo, la alteración de la sustancia. Por uso abusivo debe entenderse al incumplimiento de la obligación que tiene el usufructuario de respetar el destino. El destino que se ha fijado o bien en el título constitutivo, en subsidio, puede surgir de la naturaleza del objeto, y en subsidio, nuevamente, puede surgir del destino al cual estaba afectado el objeto de hecho al momento de constituirse el usufructo. Entonces, el uso abusivo se configura por no respetar el destino y por lo tanto da lugar a la extinción del derecho real por la operatividad de una figura que se estudia en la materia de obligaciones que se llama caducidad del plazo, que considera o que consiste en tener por cumplido un plazo que en realidad no se cumplió cuando se configura un incumplimiento por parte del beneficiario de ese plazo. Entonces, por ejemplo, si yo constituyo usufructo a favor de Juan Pérez para que use y goce de un inmueble con determinado destino, y este Juan Pérez lo usa de manera abusiva, es decir, que cambia el destino, bueno, se le da por extinguido el plazo debido al incumplimiento de su obligación de respetar el destino, precisamente. Entonces, si a los 5 años cambia el destino, se extingue el derecho real, aunque no se hayan cumplido, por supuesto, los 10 años pactados de manera originaria. Y finalmente, en la última causal indicada en el inciso D, se alude a la alteración de la sustancia. Es una causal que tiene el mismo sustento que la causal anterior, es decir, la caducidad del plazo por el incumplimiento de una obligación que la ley impone en cabeza del usufructuario. El usufructuario debe conservar la sustancia, así se indica desde la misma definición de usufructo plasmada en el artículo 2129. Y en caso en que altere la sustancia, esto es, que modifique el objeto como si comienza a demoler la parte edificada de un predio que está edificado, que está construido. O si lo explota de manera tal que el inmueble pierde las propiedades para la siembra o para el pastoreo, como si lo utiliza como depósito de residuos en un campo, en un predio que naturalmente es apto para la siembra, ya incurre en esta causal que es alteración de la sustancia y por lo tanto se produce también la caducidad del plazo, esto es la extinción del derecho real, aunque no se haya llegado a término del plazo previsto en el título constitutivo de manera originaria. Estas son entonces las 10 causales de extinción de este derecho real. Dejo de compartir la pantalla. Vuelvo a dar las gracias a quien tiene la amabilidad de dedicarme su tiempo y espero que le haya sido de utilidad esta grabación. Hasta la próxima.